Así que vamos a pensar en esta noche en el tema de la evaluación de la iglesia, aclarar simplemente que no estamos evaluando la iglesia, ¿sí? Estamos evaluando el trabajo de la iglesia en base al plan anual, ¿sí? Por lo tanto, el plan tiene 5 procesos que ahora vamos a compartir y vamos a hacer una evaluación de cada uno de esos procesos, dando herramientas simples a ustedes para que puedan evaluar cómo está su iglesia frente a esos procesos y de esa manera poder ustedes sacar conclusiones cada uno acerca de sus congregaciones, ¿sí? Vamos entonces a esto y después vamos a dar un buen tiempo de preguntas acerca de este tema para que ustedes puedan estar consultando todo lo que sea referido a la evaluación de la iglesia. Iniciamos entonces este tema. Estamos en el encuentro semanal de pastores y líderes del plan Crecer en Misión. Y queremos hablar de la evaluación anual del trabajo de la iglesia. Ya hemos hablado en otra oportunidad acerca de la importancia de las herramientas para medir, porque estas nos proveen datos acerca de lo que va pasando, nos ayudan a conocer la realidad de cómo está funcionando un determinado artefacto, un determinado vehículo, la temperatura de una persona. Todas las herramientas de medición son valiosas porque nos dan datos acerca de qué es lo que está sucediendo. Y nosotros queremos justamente pensar en cómo podemos tener datos que nos ayuden a la evaluación del trabajo de la iglesia en esta noche. Hemos cerrado un tiempo juntos de trabajo de 12 meses, donde hemos visto 5 procesos en los cuales hemos trabajado distintos meses con cada uno de ellos, semanalmente, profundizándolos. Por lo tanto, lo que vamos a evaluar no es la calidad de la iglesia como iglesia, sino el trabajo que la iglesia ha desarrollado en estos 5 procesos. Hemos visto cómo, en primer lugar, hablamos del proceso de valores y trabajamos 3 meses acerca de el proceso de amar a Dios y amar a las personas. Y cada semana fuimos entregando materiales semanales y videos de capacitación y encuentros de acompañamiento los días miércoles para desarrollar este proceso. Después pasamos durante 2 meses al proceso de discipulado personal y enseñamos también cómo desarrollar discipulado personal en nuestra iglesia, cómo podemos ayudar a cada miembro a que se transforme en alguien que haga discípulos. De ahí pasamos al proceso de evangelismo personal y dimos herramientas acerca de cómo cada miembro de la iglesia puede transformarse en alguien que lleve el evangelio en forma personal a otros y colocar este proceso en funcionamiento dentro de nuestra iglesia. Después pasamos al proceso de células o grupos pequeños y durante 3 meses hemos capacitado acerca de esta área. Hemos capacitado por un lado a los líderes con un manual de líderes completo de 9 módulos y a los pastores acerca de cómo implementar este proceso en sus iglesias. Y finalmente hemos terminado la semana pasada de hablar del proceso de misiones y dimos 7 sesiones completas arrancando desde cero para poder concientizar a nuestras iglesias a la obra misionera, pasando por los pasos de acción, de guiar a la iglesia a orar por las misiones, a ofrendar por las misiones y también a reconocer a los candidatos y apoyarlos para que puedan salir al campo misionero. Así que la evaluación que vamos a realizar está relacionada con estos 5 procesos que contiene el plan Crecer en Misión. Y queremos en primer lugar recordar que el cambio fundamental en la vida de una iglesia se da cuando un grupo de miembros simplemente empieza a practicar los valores que dicen creer. Si usted va hacia cualquier iglesia y evalúa a una iglesia en relación
a lo que creen sobre estos valores: amar a Dios y amar a la gente, hacer discípulos, predicar el Evangelio, congregarnos 2 o 3, porque ahí está Jesús, y ir hasta lo último de la tierra, como nos manda Hechos 1:8. Todos estos son mandatos de Jesús, y toda iglesia va a estar de acuerdo en que hay que hacer esto. Ahora, la realidad es que el cambio fundamental se da no cuando creemos estas cosas, la mayoría de los cristianos e iglesias creen estas cosas, sino cuando lo empezamos a practicar en el área de la acción. Lo empezamos a practicar de manera sistemática, no eventualmente una vez por año, sino como un hábito de vida. Por eso lo llamamos procesos, ¿sí? Son procesos basados en mandatos de Jesús. Y esto es lo que hemos desarrollado en estos 12 meses con los pastores que han participado, y fundamentalmente hicimos hincapié en este movimiento que es necesario ver en una iglesia, ¿sí? Donde la mayoría de la gente cree, donde los mandatos y los procesos que Jesús nos manda a practicar están bien claros para todos los cristianos, los pastores y los líderes, pero que cuando llega la hora de practicar estas cosas, evidentemente son pocas las personas que pasan de una creencia intelectual o religiosa a realmente practicar estos mandatos de Cristo. Cuando esto sucede y un grupo de personas lo hace, evidentemente la iglesia empieza a crecer, empieza a entrar en un ritmo de crecimiento y puede mantener este ritmo de crecimiento continuo, ¿sí? Haciéndolo crecer cada vez que más personas se suman a esta tarea, cada vez que las personas que lo practican lo hacen mejor, ¿sí? Y cada vez que estos procesos empiezan a encarnarse en cada uno de los miembros y líderes de la congregación. Por lo tanto, el plan Crecer en Misión nos ofrece esta oportunidad de mover a la iglesia a la práctica, y es basados en estos conceptos que ahora queremos pensar en la evaluación. Hay 3 formas en que podemos evaluar el plan Crecer en Misión y estos 5 procesos que acabamos de presentar. En primer lugar, lo que llamamos las guías de implementación. Estas sirven para una evaluación semanal. Estas ustedes la han recibido en cada uno de los meses cuando empieza un proceso. Ahí está la guía de implementación. Hay una para el pastor y una para los líderes, y esta ha sido una guía justamente que es una herramienta para evaluar semanalmente si tanto el pastor como los líderes están desarrollando las acciones necesarias para que estos procesos funcionen en la iglesia. Así que esta es la primera herramienta de evaluación que ustedes han tenido durante todo este plan. No sé si la han utilizado o no. De todas formas, como uno puede seguir implementando estos procesos y estos hábitos en la vida de la iglesia, esa guía siempre va a estar ahí disponible para que ustedes la utilicen como una herramienta. Por supuesto que esta es la herramienta más poderosa. ¿Por qué? Y porque es la donde estoy midiendo más corto. Si yo haría una evaluación trimestral, por ejemplo, bueno, ya a los 3 meses se me fueron 3 meses del año, o sea, un cuarto del año se me fue, y yo estaría recién tal vez detectando algún problema, o estaría detectando qué es lo que está faltando para que ese proceso funcione en mi iglesia. Pero cuando yo voy haciendo una evaluación semanal con mi equipo de líderes, con aquellos que practican estas cosas, encontrándonos semanalmente después de practicarlas para hacer una evaluación, esta es la manera más seria, ¿sí? Y más eficaz de hacer una evaluación del trabajo de la iglesia. En segundo lugar, está lo que llamamos la evaluación anual, que es justamente hacernos estas preguntas, pero después de un año, para ver si la iglesia ha crecido en estos procesos. Yo podría empezar este año 2021 diciendo, bueno, tengo unas 10 personas que tienen una vida devocional que demuestra su amor a Dios, tengo unas 15 personas que se mueven cada semana en amor práctico hacia las personas, tengo 5 personas que hacen discipulado personal,
tengo 4 que salen a evangelizar cada semana, tengo 40 que están activos en los grupos pequeños y tengo 15 personas que están orando y ofrendando por la obra misionera. Esto sería unos datos iniciales que yo podría tener de mi iglesia. Después implemento este plan semana a semana, trabajando a fondo, como lo hacemos en el plan Crecer en Misión, con todas las herramientas, los boletines, las lecciones grupales, las lecciones individuales, el material para líderes, el material para el pastor, los bosquejos para predicar, los PowerPoint para enseñar cada uno de los procesos a fondo, la capacitación para líderes y pastores de cómo se implementa este tema en la iglesia. Bueno, después de hacer todo eso durante 12 meses, usted puede volver a revisar esos datos que acabo de mencionar y ver si esos procesos, las personas que están involucradas en esos procesos han crecido en nuestra congregación. Y la tercera manera de poder evaluar es hacer una evaluación externa. Las dos primeras son importantes, son valiosas y es necesario hacerlas, pero también es verdad que si yo me evalúo a mí mismo, es muy probable que en muchas ocasiones esa evaluación muchos no la vean como seria. ¿Por qué? Bueno, porque sería como si yo estudio inglés y cuando tengo que ir al examen, el examen me lo tomo yo, ¿sí? Lo más probable es que me ponga una buena nota. Bueno, en esto ocurre lo mismo. Siempre es bueno, sano, serio para una iglesia poder tener una evaluación de afuera, de alguien que mire los datos, que charle con el pastor, que charle con los líderes, aún hasta inclusive pueda tomar datos de los miembros, ¿sí? Y hacer una evaluación externa de cómo ve el trabajo de esa iglesia. Esto siempre es sano y si está en nuestras posibilidades hacerlo, tendríamos que dar también este paso. Vamos entonces a evaluar, ¿sí?, cada uno de los procesos del plan Crecer en Misión. Y lo vamos a hacer a través de 3 preguntas, ¿sí? Proceso de valores. ¿Cuántos miembros de mi iglesia tienen una vida devocional diaria, íntima e inspiradora? Yo puedo tener esta información de manera informal, preguntándole a cada miembro. Si tengo muchos miembros, puedo conseguir esta información a través de los líderes de grupos pequeños. Ellos tendrían que saber si sus miembros están teniendo una vida devocional diaria, íntima e inspiradora. Y podría también tener formas formales de recolectar esta información a través de formularios o a través de testimonios, de tal manera que yo pueda saber cuáles son los miembros de mi iglesia que están realmente en esta experiencia de amar a Dios, ponerlo en primer lugar en su vida, en su día, en su tiempo, tienen una vida devocional fuerte, donde oran, leen la Biblia, son dirigidos por Dios, y eso se transforma en una vida activa, ¿sí?, hacia los mandatos de Cristo. Esta es una de las primeras preguntas que podemos hacer y que nos va a dar un dato interesante acerca de cómo mi iglesia está experimentando el valor de amar a Dios. No hablo aquí del valor de obedecer a Dios porque eso va a quedar reflejado en todos los otros procesos que vamos a evaluar después. Pero evidentemente una de las maneras de amar a Dios es obedecerlo y una de las primeras maneras es tener nuestro tiempo devocional con Él cada día. En segundo lugar, ¿cuántos miembros están involucrados semanalmente? O sea, tienen un hábito en ir hacia las personas para amarlas de alguna manera práctica. Aquí estoy evaluando el segundo mandamiento de amar a la gente. ¿Cuántos de mis miembros de mi iglesia están involucrados en este hábito de salir de su casa, ir a la casa de una persona y amarla de alguna manera práctica? Digo práctica porque la mayoría de los cristianos decimos que amamos, ¿sí?, pero a veces después nos cuesta ponerle nombre a ese amor al prójimo y nos cuesta ponerle una acción práctica de amor, ¿sí? Por lo tanto, es bueno evaluar esa acción. ¿Esto sucede realmente en mi iglesia? Mi iglesia, aparte de ir el domingo
o tener un Zoom o ir en forma presencial. Los miembros de mi iglesia están en un hábito semanal de amar al prójimo de una manera práctica. Bueno, esto me va a dar también un buen dato acerca de qué porcentaje de mis miembros están viviendo el valor de amar al prójimo. Y una tercera pregunta que nos podemos hacer en este proceso es ¿cuántos informan de su trabajo hacia las personas? ¿Y por qué es importante este dato? Porque cuando empezamos después a ver los trabajos de discipulado, de evangelismo, de grupos pequeños, donde hay una responsabilidad del líder de informar, vamos a empezar a descubrir que es muy importante que un miembro de la iglesia pueda acostumbrarse a rendir cuentas de lo que hace a otros, porque esto va a ser una característica que vamos a necesitar en los líderes de grupos pequeños si queremos tener un funcionamiento sano. No es sano, ni equilibrado, ni eficiente para una iglesia tener un montón de gente que hace cosas a la manera de llanero solitario, porque esto va en contra del concepto de cuerpo. El cuerpo de Cristo, el cuerpo humano, está conectado. Mi cuerpo informa continuamente lo que hace un miembro al otro. Todos de alguna manera sabemos lo que el cuerpo está haciendo en conjunto. Y todo esto requiere informar en la tarea de la iglesia. Por eso es una buena señal poder detectar quiénes son aquellas personas que de manera voluntaria, ya sea formalmente, a través de un formulario o informalmente, a través de un testimonio en la iglesia personal o en su grupo pequeño, están compartiendo e informando cómo están viviendo estos dos valores, de tener una vida devocional inspiradora y de amar a la gente de manera continua, ¿sí? De una forma práctica. Así que estas tres preguntas nos van a dar datos importantes y valiosos acerca de si el proceso de valores realmente se ha encarnado en los miembros de nuestra iglesia. En segundo lugar, el proceso de discipulado personal. Enseñamos en este proceso a la iglesia a que cada miembro de la iglesia puede ser alguien que haga discípulos, ¿sí? Por lo tanto, las preguntas que nos podemos hacer aquí son: ¿cuántos miembros están recibiendo discipulado personal semanalmente? O sea, ¿cuántas personas realmente están siendo guiadas y formadas y desarrolladas a través del discipulado 1 a 1, o 1 a 3, o 1 a varios? ¿Sí? Esto depende de la cantidad de personas que cada iglesia cuenta para discipular, pero sí es importante saber cuántos miembros de mi iglesia están recibiendo este discipulado personal, porque este es un dato que me habla de cuántas personas tengo en formación, ¿sí? Uno podría decir, no, bueno, pero yo predico todos los domingos. Bueno, pero un mensaje que se da el domingo desde el frente puede ser un alimento rico para un miembro, pero todos sabemos que el proceso de discipulado, como lo enseñamos dentro del plan Crecer en Misión, está basado en lo que hizo Jesús. Y Jesús no era de subir todos los domingos a un púlpito para predicar solamente, sino que él se enfocó en caminar con esas personas y en llevarlas cara a cara, siendo un modelo vivo de la vida cristiana, llevarlos a ellos al crecimiento espiritual. Entonces es importante que podamos detectar, saber cuántos de nuestros miembros están en este proceso, ¿sí? Porque eso me habla de cuán grande es el porcentaje de personas que tengo en un proceso de formación espiritual 1 a 1, cara a cara, o 1 a varios, pero que es personal, ¿sí? Que es personal. La segunda pregunta que puedo hacer para evaluar este proceso es cuántos miembros están involucrados en discipular a otra persona cada semana. La diferencia entre la primera y la segunda: en la primera es cuántas personas reciben discipulado, y esta es cuántos miembros tengo involucrados en dar discipulado a otra persona. O sea, cuántos son discípulos y están formando nuevos discípulos, ¿sí? Esta es la cantidad que me dice a mí cuántas personas están en obediencia al mandato de Cristo de hacer nuevos discípulos, enseñando a los nuevos que guarden todas las cosas que el Señor Jesús mandó.
Por lo tanto, aquí hay una fortaleza importante en saber cuántos son los soldados que yo tengo preparados para ser discipulado personal. Esto va a hacer que de esto prácticamente depende mucho el crecimiento de la iglesia, porque si no, yo no puedo formar y multiplicar nuevas personas que discipulan, todo el trabajo va a empezar a caer, el trabajo de enseñanza, de formación y de desarrollo de las nuevas personas, siempre va a caer en la responsabilidad de las mismas personas. Y esto va a hacer que estas personas se cansen, que no puedan atender uno a uno a las personas. Por eso este es un proceso donde continuamente tengo que estar formando nuevas personas y generando nuevos discípulos que puedan discipular a otros. Hemos enseñado cómo hacer esto en el proceso de discipulado y este dato nos da la realidad de cómo este proceso de discipulado ha impactado en nuestra iglesia. La tercera pregunta también tiene que ver con cuántos informan este trabajo. ¿Por qué? Bueno, de nuevo volvemos a la misma razón. Una persona que discipula e informa es una persona que está empezando a hacer el trabajo de liderazgo, ¿sí?, en una porción muy pequeña que es cuidar correctamente una persona. Y de hecho enseñamos en el plan Crecer en Misión que esto era para nosotros como la primera señal de un buen líder. Un buen líder que puede cuidar, como lo muestra la imagen ahí, a una persona correctamente y sanamente, es una persona que evidentemente también va a poder cuidar a más de una persona sanamente. Por lo tanto, si estas personas que hacen discipulado a otros están informando de su trabajo y nosotros podemos saber de que son estables, de que hacen un buen trabajo, de que hacen el seguimiento correcto, de que esas personas que están discipulando en un momento dan pasos de obediencia, se bautizan, se suman a la iglesia, evidentemente en esa información tenemos el primer paso para pensar en que esta persona puede ser alguien que puede ser el día de mañana un buen líder de grupo pequeño. Y recuerden que cuando hablábamos de los grupos pequeños, cada vez que yo sumo un líder de grupo pequeño a la iglesia, estoy ampliando la capacidad de contener nuevas personas en la iglesia. Y esto es lo que abre la puerta al crecimiento, a que nuevas personas puedan sumarse y quedarse en la iglesia porque están cuidadas y contenidas. Por lo tanto, estas tres preguntas nos ayudan a evaluar el proceso de discipulado personal. El proceso de evangelismo personal, ¿sí? ¿Cuántos miembros están evangelizando de forma personal cada semana? Si nosotros hemos enseñado durante 2 meses a la iglesia a hacer este trabajo de evangelismo personal, seguramente algunos lo han tomado con seriedad, lo han tomado como un mandato de Cristo para sus vidas y lo practican de una u otra manera, ¿sí? ¿Por qué es clave saber cuántos miembros están evangelizando en forma personal? En primer lugar, porque esto es como la señal hacia los no cristianos de cómo nuestra iglesia está tratando de alcanzar. Si no hay personas que están evangelizando en forma personal cada semana, la pregunta es, ¿cómo es que nosotros como iglesia estamos soñando o pensando que podemos ganar nuevas personas para Cristo? Esta es la forma más simple, más económica y, como vimos en la capacitación, la más efectiva, ¿sí? Aprendimos en la capacitación que el 80% de las personas llegan a Cristo a través del evangelismo personal y que este es eficiente para ser desarrollado en una iglesia. Por lo tanto, este dato nos está hablando de la capacidad que tiene nuestra iglesia de alcanzar nuevas personas cada semana. El segundo dato importante que podemos evaluar aquí es a cuántas personas nuevas le estamos predicando el Evangelio cada semana. Porque estas personas de la primera pregunta, yo puedo tener 10 personas que tratan de evangelizar cada semana, que salen y lo intentan hacer, pero eso no quiere decir que lo logren hacer. Por lo tanto, esto ya me empieza a dar datos acerca de cómo yo puedo ayudar a esta gente que evangeliza a hacerlo mejor, ¿sí? Siempre está la opción de capacitarse más para hacer una tarea y hacerla mejor.
y es bueno que yo pueda acompañar a esas personas que quieren, tienen la intención, el deseo, y de hecho lo tratan de hacer cada semana, que yo pueda enfocarme en ellos para ver realmente si ellos están pudiendo alcanzar el objetivo y no se están frustrando en esta tarea, a cuántos le están predicando, a cuántos realmente están ganando para Cristo, porque estos datos nos hablan de la calidad de la tarea. Y si tengo gente que está dispuesta a hacerla, mi función como pastor es capacitarlos cada vez más para que esa tarea sea efectiva, continua, y le dé a la iglesia una fuente de nuevas personas que cada semana se ganan para la iglesia. La última pregunta está relacionada también con la segunda. ¿Cuántas personas aceptan a Cristo cada semana como producto de nuestro trabajo de evangelismo personal? ¿Y por qué es importante este dato? Porque este dato habla de la calidad con que presentamos el Evangelio. Yo puedo presentar el Evangelio en 2 segundos y decirle a la persona, Dios te ama, ¿querés aceptar a Cristo? Dale, hacemos la oración y ya está. ¿Sí? O puedo enseñar a mi gente a presentar correctamente el Evangelio a través de sus testimonios, a través de las verdades bíblicas, a través de poder contestar argumentos, a través de poder derribar las objeciones que la persona pone cuando escucha el Evangelio. Y esta preparación de la gente para evangelizar, evidentemente me va a dar un resultado diferente en la cantidad de personas que van a aceptar el Evangelio cada semana. Esto no es casualidad, ¿sí? Hemos visto claramente y hemos contado ejemplos en el plan Crecer en Misión de iglesias que han practicado la capacitación, el entrenamiento de sus líderes para evangelismo personal y el resultado que estadísticamente eso da en una iglesia cuando los miembros o los líderes se capacitan realmente para hacer esta tarea evangelística. Por lo tanto, estas 3 preguntas nos ayudan a saber también cómo está funcionando el proceso de evangelismo personal en nuestra iglesia. El cuarto proceso que evaluamos es el proceso de células o grupos pequeños, ¿sí? Y aquí nos hacemos estas 3 preguntas. ¿Cuántos miembros de la iglesia están involucrados en los grupos pequeños o en las células cada semana? Esto tiene que ver con la capacidad que ha tenido la iglesia de enseñar en estos 3 meses la importancia del trabajo en los grupos pequeños, cómo los grupos pequeños pueden afectar a la iglesia saludablemente para crecer de manera continua. Y todo eso que hemos enseñado, todo el valor que le hemos enseñado a la gente acerca de que la iglesia funcione en células o grupos pequeños, ¿sí? Evidentemente ha llevado a los miembros a tomar la decisión de involucrarse o no en los grupos pequeños. Bueno, ¿cuántos de ellos están involucrados? Nos ayuda a nosotros a saber cuánto hemos logrado y cuánto nos falta alcanzar para incorporar este proceso en la vida de nuestros miembros. Otro dato importante, otra pregunta importante que nos podemos hacer para evaluar el proceso de células es cuántos miembros están siendo entrenados semanalmente para ser líderes de célula. Esto habla primero de si el pastor ha implementado este proceso correctamente. Ustedes se acuerdan que cuando enseñamos a implementar este proceso hablamos de la importancia de primero entrenar los líderes, tomar justamente a aquellos líderes para colocarlos en los grupos pequeños que venían de ser personas que discipulaban bien, que discipulaban correctamente, que informaban su trabajo discipulado y que hacían correctamente el trabajo discipulado personal, y entonces los capacitábamos para que ahora, en vez de cuidar bien a uno, puedan cuidar bien un grupo entero, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tengo yo entrenando semanalmente para ser líderes de célula? Esto me da 2 datos muy importantes. Primero, ¿cuántos yo voy a tener preparados para atender en grupos pequeños a mi iglesia? Y otro, ¿cuánto puedo crecer en el futuro? Porque si estoy preparando 5 nuevos líderes para dentro de 2 meses, voy a poder abrir 5 nuevos grupos y contener mejor a las personas que se acercan a la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, este dato es muy importante y habla acerca de cómo como pastores estamos proyectando, ¿sí?, el trabajo de grupos pequeños para que crezca de manera continua.
Y otro dato muy importante en este proceso de células es cuántas personas nuevas, o sea, no miembros de la iglesia, asisten a las células cada semana en promedio. Este dato es clave si yo lo sigo semanalmente, porque me está hablando de la capacidad de mis grupos pequeños de alcanzar gente nueva, ¿sí? Si esto no sucede, quiere decir que en vez de células saludables que se alimentan, crecen y se multiplican, yo tengo células cancerosas que no se multiplican, no se alimentan, no crecen y por lo tanto terminan siendo grupos cerrados, ¿sí? Como enseñamos en este proceso en el plan Crecer en Misión, las células tienen dos objetivos básicos. El primero es cuidar a la gente, pero el segundo es alcanzar a la gente, o sea, poner en práctica el amor al prójimo, práctico, el evangelizar, el discipular, para integrar gente nueva a los grupos pequeños, o sea, a la iglesia. Si esto no sucede, es porque algo no está funcionando bien en ese grupo pequeño, ¿sí? Por lo tanto, este dato es muy importante en la evaluación para que yo pueda ver si los grupos están funcionando de manera saludable, tanto para cuidarse internamente como para contactar gente nueva y ganar gente nueva de manera continua. Si yo tengo, por ejemplo, 10 grupos de célula con 10 personas, 100 personas que se reúnen, alguno puede decir, uy, esto anda bárbaro, tengo 100 personas dentro de los grupos pequeños, ¿sí? Bueno, puede que no sea así, ¿sí? Puede que no sea así. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 100 personas, ¿sí? Y no tener ninguna persona nueva dentro de esos grupos pequeños. Tengo 10 grupos pequeños, tengo 100 personas reunidas, pero todas esas 100 personas no están alcanzando una persona nueva, no están pudiendo amar al prójimo, evangelizarlo, integrarlo, sumarlo, traerlo, atraerlo, ¿sí? Son todas células que están mirando hacia adentro y no hacia afuera. Por lo tanto, este dato es muy importante para evaluar correctamente el proceso de grupos pequeños, ¿sí? Y el último proceso que queremos evaluar es el proceso de misiones, ¿sí? Acabamos de darle a cada uno de ustedes todas las herramientas para tener una conferencia misionera en su iglesia. Y la primera pregunta es, ¿hemos tenido una conferencia misionera anual para concientizar a nuestra iglesia sobre la obra misionera a los pueblos no alcanzados? Bueno, usted tiene ahí en la página de misión acceso a 7 conferencias completas, en video, en PowerPoint, en audio, en PDF, ¿sí? Una guía práctica para tomar pasos de acción y decisiones en cada sesión de las 7 sesiones de la conferencia. Hemos tenido ya este proceso de concientización de nuestra iglesia. Este proceso dura 2 meses, ¿sí? Y la iglesia en ese proceso puede dar un paso de involucrarse en la obra misionera. La segunda pregunta que me puedo hacer en este proceso es cuántos miembros completaron una promesa de fe para apoyar mensualmente obreros en pueblos no alcanzados. Entonces ahí puedo ver el grado de compromiso financiero que mi iglesia está teniendo para apoyar obreros en pueblos no alcanzados. Y finalmente, la tercera pregunta que me puedo hacer es cuántos miembros respondieron al llamado de Dios para ser obreros en la iglesia o plantadores de una iglesia en un barrio cercano o misioneros transculturales en otra cultura, ¿sí? ¿Cuántas personas de mi iglesia Dios está llamando a la obra misionera, a las cuales nosotros como iglesia podemos apoyar y acompañar hasta que se capaciten y cumplan esa función, ya sea de obreros en la iglesia, ya sea de plantadores en otro barrio o ya sea de misioneros en pueblos no alcanzados, ¿sí? Así que estas 3 preguntas nos ayudan a evaluar el proceso de misiones. Como conclusiones, damos algunas ideas acerca de lo que es evaluar, ¿sí? En primer lugar, que evaluar permite mejorar el trabajo que hacemos, ¿sí? Siempre que evaluamos vamos a tener datos que nos van a permitir conocer la realidad de lo que sucede en cada proceso y poder tomar decisiones para mejorar.
Lo segundo importante de evaluar es que desafía nuestra fe, porque evaluar nos va a decir si hemos crecido, si estamos estancados o si hemos decrecido en el trabajo de la iglesia. Evaluar también muestra la seriedad que tenemos nosotros en la obra, porque siempre que uno quiere estar seguro de algo, hace una evaluación. ¿Quién no ha tomado un termómetro para ver si el hijo tiene fiebre o no tiene fiebre? Esto es serio, esto es responsable. Bueno, lo mismo con cualquier persona que maneja un auto, va a estar mirando si el aceite está bien o no, porque si no puede fundir el motor. Bueno, evaluar es parte de nuestra seriedad en lo que hacemos en la iglesia. Y finalmente, 4 ideas acerca de los datos de evaluación. En primer lugar, que calidad y cantidad siempre van a afectar la evaluación. Nosotros podemos tener números, como muchas de las preguntas que nos hacíamos recién son números. ¿Cuántos tengo que hacen esto? ¿Sí? Bueno, ahora, ese número también refleja una calidad. ¿Cómo estoy haciendo esas cosas? Y ahí es donde está el desafío de seguir creciendo en cada proceso. Evidentemente yo puedo cada vez amar más a Dios con mayor calidad, cada vez puedo evangelizar mejor, cada vez puedo discipular mejor, cada vez puedo tener grupos pequeños mejores en calidad. Por lo tanto, no solo es tener un número, sino poder estar evaluando y trabajando en la calidad de cada uno de esos procesos. Otra idea importante es saber que los números indican valores espirituales. Los números no son solo un número frío, sino que, por ejemplo, el número de personas que sale a evangelizar de mi iglesia está marcando un valor espiritual en los miembros de mi iglesia que está indicando el amor que tienen por los perdidos, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo 100 personas y solamente 5 salen cada semana a evangelizar, esto está hablando justamente de un valor espiritual en la gente de mi iglesia. Y esto es un dato que yo tengo que tomar como pastor, ¿para qué? Para trabajar ese tema. ¿Sí? Evidentemente, si con todo lo que estoy haciendo como pastor, con todo lo que predico, con todo lo que comparto, con todo lo que enseño, solamente 5 salen a evangelizar de 100, bueno, evidentemente tengo que seguir trabajando para lograr un mejor número en esa cantidad de personas que se involucran en este valor espiritual. Otra idea importante es que las cantidades que tenemos como respuestas en estas preguntas que nos hacemos reflejan compromisos con el Señor y con el prójimo. ¿Sí? Cuando yo tengo 20 personas discipulando, esto está hablando de un compromiso con el Señor y con el prójimo. Cuando yo tengo 20 líderes entrenándose como líderes de grupo pequeño, esto está hablando de un compromiso. Por lo tanto, los números están mostrando realidades espirituales de mi iglesia, ¿sí? Y finalmente las cantidades reflejan el fruto que he tenido como trabajo. Si después de un año yo me hago estas preguntas y puedo comparar con los datos del inicio, voy a poder ver cuál es el fruto que me ha dejado la implementación de todas estas enseñanzas en mi iglesia. Y yo podría volver a repetir las mismas enseñanzas otro año y ver cuál es el fruto que tengo. Evidentemente, cuanto más lo enseñe, mejor lo voy a enseñar. Y si eso va acompañado de un modelo vivo, tanto del pastor como de los líderes, esos resultados y frutos se pueden ver reflejados de manera continua. Siempre comparto el testimonio de que en la Iglesia Bautista Comunitaria nosotros implementamos durante 5 años seguidos el plan anual. Las mismas enseñanzas cada año, ¿sí? Y cada año la iglesia se fue duplicando. O sea que había nueva gente que recibía estas enseñanzas, que las incorporaba, había gente que las vivía realmente en su vida espiritual, y entonces esto fue permitiendo la multiplicación de la iglesia y el crecimiento. Para terminar este tema de evaluación, hablar acerca de que esta evaluación nos provee datos numéricos que indican la calidad y obediencia que tiene mi iglesia a los mandatos de Jesús, ¿sí?
Por lo tanto, los números que a veces pueden parecer fríos, también es bueno saber leerlos, ¿sí? Como calidad de obediencia que mi iglesia tiene a lo que Jesús nos mandó a hacer. Cada año o cada semestre estas preguntas se pueden realizar nuevamente, comparar con los datos anteriores y ver si mi iglesia está creciendo en la implementación de estos procesos que Jesús nos mandó practicar. Terminamos con dos ideas básicas acerca de la evaluación, ¿sí? En primer lugar, que no se vaya hacia los dos extremos de evaluar. Estos datos no son para que usted se atormente, ¿sí? Para que esté pensando en qué hago con todo esto. Esta no es la idea. Tampoco la idea es que se vaya al otro extremo y no sepa qué es lo que pasa con su iglesia, o sea, que usted esté ciego acerca de lo que pasa, no sabe si la gente tiene vida devocional, no sabe si evangelizan, no sabe si discipulan, no sabe si van a los grupos pequeños, no sabe si ofrendan a las misiones. Bueno, este es el otro extremo, ¿sí? No tengo que ni atormentarme con las evaluaciones y estar cada 5 minutos evaluando mi iglesia, ni tampoco irme al extremo de no saber nada de lo que pasa con mi iglesia. Como en todos los aspectos de la vida, la invitación a que usted sea equilibrado en esto de la evaluación, que cada tanto la pueda hacer, que la pueda hacer con alegría, que la pueda usar como una herramienta que le está ayudando y no como una herramienta que lo está controlando o juzgando en lo que usted está haciendo, ¿sí? Este concepto de la evaluación como herramienta que me ayuda a saber mi salud para poder seguir mejorando y creciendo es el concepto correcto de una evaluación.